todos estos días. Quizás lo preguntamos cada servicio, cada transmisión lo repetimos, pero hay que reconocer siempre la misericordia de Dios, la bondad de Dios, todo lo que Dios hace por nosotros. Hay que reconocerlo siempre, cada día, cada momento, cada instante, porque tener presente todo lo que Dios hace por nosotros es bueno, porque nos hace ser conscientes de todo lo que Dios hace, de todo lo que Dios nos da. Quiero empezar este servicio con un salmo. Quizás este salmo siempre lo utilizamos para la despedida, pero vamos a utilizarlo hoy para iniciar, para reconocer lo que Dios es, lo que Dios hace siempre en nuestras vidas. Es el Salmo 23. Voy a dar lectura. Dice así la palabra de Dios: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Cambiando el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis acusadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová la he de poner los días. Amén. Gloria a Dios.
te bendiga, iglesia. Qué bueno que nos acompañas este día domingo. Damos gracias al Señor porque sigue haciendo buenas cosas a lo largo de esta semana. Y vamos a entrar a la palabra de esta mañana, en esta fría mañana, muy fría, pero gracias a Dios bendecidos y aquí en casa ya disfrutando de las bendiciones de Dios, disfrutando de esta hermosa alabanza también que tuvimos. Gracias al equipo de alabanza por estos cantos, han sido de bendición para los que estamos aquí y seguramente también para los que están allí en casa. Así que vamos a orar a Dios antes de entrar a la Escritura. Padre, en esta mañana, Señor, honramos tu nombre. Gracias porque has sido bueno, Señor, a lo largo de esta semana. Gracias, Padre, porque seguimos viendo tus bendiciones día con día, Señor, en medio de esta pandemia, Señor. Seguimos disfrutando de lo bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias por permitirnos estar conectados una vez más en esta transmisión. Te rogamos que tu Espíritu Santo esté acompañándonos en este día tan importante en el cual alabamos tu nombre todos juntos como iglesia. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar nuestro tema. Hace algunos días el Señor me había estado hablando sobre un tema relevante que tiene que ver cuando las personas han sentido o han experimentado ser menospreciados, discriminados, rechazados, o bien han sido juzgados según sus capacidades, sus conocimientos y su trasfondo en el entorno donde se desarrollan o inclusive donde han nacido. Seguramente te va a sonar muy familiar, pero cuando eras niño y te tocaba echar la reta en la cuadra o ahí en la escuela, ya sabes, ¿no? Siempre había el líder que escogía y decía, pues yo quiero a tal y yo quiero a tal, y se iban escogiendo entre los dos líderes, ¿no? Y siempre al último quedaban los que tenían las menos cualidades que todos los demás, y eran como la última opción. Y seguramente te pasó esto. A mí no me pasó en la escuela, en la reta de fútbol, pero sí me pasó en la escuela cuando nos tocaba hacer un trabajo de física, de la materia de física y química, y pues no me escogieron a mí. Así como que la última opción, pues a ver si a Enoch lo ayudamos a estar en nuestro equipo para ese trabajo final. ¿Por qué? Pues mis cualidades no eran buenas. Nunca fui bueno para la física, nunca me consideré un erudito de la química, siempre fui pésimo, la reprobé muchas veces, siempre con un 6 de panzazo o a examen final. Fui malo y seguramente por eso no me escogían mis compañeros, porque en vez de aportar algo bueno para el equipo, iba a provocar pues un resultado malo. Pero quizás a lo mejor a ti no te ha ocurrido en la reta de fútbol, no te ha ocurrido en la escuela, quizás sí te ha ocurrido, quizás a lo mejor te está pasando en tu familia, en tu matrimonio, quizás ahí en tu casa no han creído en ti, en tu trabajo no te han volteado a ver, han dado oportunidades a otras personas y tú has sido menospreciado por tus cualidades, por tu apariencia. Seguramente te sientes identificado con esto. Quiero decirte algo. Jesús también fue rechazado. Cuando vemos ahí en el libro de Juan capítulo 1, en los versos del 43 al 46, cuando vemos las palabras que expresa Natanael, y le dice, si quieres acompáñame ahí a los versículos, no va a ser eso los que vamos a ver, pero para que tú conozcas cómo Jesús también fue rechazado. Dice en el capítulo 1, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y oyó a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y fíjate las palabras que le dice a Natanael. Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Fíjate cómo las palabras de Natanael, lo que está expresando, existía un rechazo sobre esta ciudad, existía un rechazo por el origen de Jesús. No creían que de esa ciudad saldría el Rey de Reyes.
Y no solamente le pasó a Jesús con las personas, sino también ahí mismo en este lugar rechazaron su predicación, rechazaron sus palabras. Entonces Jesús también fue rechazado, fue menospreciado. Pedro lo negó 3 veces. Entonces Jesús sabe por lo que tú estás pasando. Jesús sabe y ha experimentado el menosprecio. Él entiende tu situación y está interesado en hacerte saber que en sus manos eres útil. Aunque tú digas, yo no soy útil, yo no sirvo para nada, pero déjame decirte que en las manos del Señor eres útil. Y en primer lugar, hay gente que es menospreciada en muchos lugares por su raza, por su color, por su apariencia o por su pasado. También hay gente que es rechazada porque no creen, dicen que los errores cuentan en la vida, y quizás los errores que cometiste antes han hecho dudar a las personas de quién eres tú. Pero también en segundo plano, muchas de las veces no es la gente, sino es uno mismo que tiene una autocalificación y dice, yo no soy capaz de hacer esto. Hay otro más que lo puede hacer por mí, hay otro que sí tiene esas capacidades, pero yo no las tengo. Por eso te voy a exponer a 3 personajes. 3 personajes. El tema de hoy es el menos apropiado. Ese es el tema de hoy, el menos apropiado. Y te voy a exponer a 3 personajes que eran los menos apropiados según sus capacidades y apariencias, y que Dios los usó porque hubo en ellos un deseo de hacer la voluntad de Dios. Hubo en ellos humildad, pero sobre todo porque eran personas que, a pesar de su condición, iban a ser usados de una manera extraordinaria en las manos del Señor. Y así como esos hombres fueron utilizados por Dios, tú puedes también ser utilizado por el mismo Dios. Dios es grande, dice en su palabra, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y esto lo dice en 1 Corintios capítulo 1, versos 27 y 28. Fíjate cómo el Señor escoge lo menospreciado y lo hace apropiado. Así que vamos a iniciar viendo a un personaje muy importante. Te dije que vamos a ver 3 personajes que me llamó mucho la atención. Es increíble cómo Dios los utilizó a pesar de todo. Fueron menospreciados en el lugar donde estaban, fueron rechazados por personas, pero el Señor los utilizó. Y el primero es David. El primero de ellos es David. Quiero que me acompañes ahí en primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a ver los versos del 5 al 13. Es increíble la palabra, es increíble cómo estos hombres fueron utilizados por Dios. Dice ahí en primera de Samuel, capítulo 16, versos del 5 al 13, dice así la escritura: él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, y de cierto delante de Jehová está tu ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco este ha escogido a Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá, y él dijo, tampoco este ha elegido a Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa
hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces, en primer lugar tenemos el ejemplo de David. David era el menor de los hijos de Isaí, y cuando es visitada esta familia por el profeta Samuel, quien había recibido por mandato y que había recibido palabra de parte del Señor, que de esta familia saldría el nuevo rey. Entonces Samuel le dice a Isaí: tráeme a todos tus hijos. Entonces Isaí trae a sus muchachos, y cuando Samuel vio al primero, al llamado Eliab, dice la escritura que inmediatamente dijo Samuel: es este. ¿Sabes? Eliab era un hombre experimentado en guerra. Los primeros 3 hijos de Isaí eran hombres experimentados en guerra. Eran hombres que se sabían desenvolver con las armas. Eran hombres fuertes, eran hombres altos, eran hombres que su apariencia los hacía ser los favoritos para ocupar el puesto del rey de Israel. Y su físico parecía totalmente apto para un cargo tan privilegiado como era el llamado rey de Israel. Entonces continúa diciendo la escritura, dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Sabes, aquí podemos darnos cuenta que el ojo humano no alcanza a ver lo que ve el ojo divino. Las características del rey quizás sí tenían que ser un hombre inteligente en guerra, tenía que ser un hombre experimentado, tenía que ser un hombre fuerte, tenía que ser un hombre con presencia, tenía que ser un hombre que tuviera la capacidad en su boca para mandar, para ejecutar, para poder transmitir a muchas personas en ese cargo tan pesado. Pero Jehová dice: el hombre no mira lo que yo veo. Las características del rey para la vista de Samuel eran ese hombre alto, fuerte, experimentado en el arma y las guerras. Entonces podía parecer que visiblemente era apto, pero espiritualmente carecía de las características básicas que el Señor le pedía. Y no sé si te ha pasado que ves muchas personas en la calle y se ven muy bien físicamente, visten bien, se ve que tienen dinero, se ve que no les va mal en la vida, pero a veces esas personas por dentro están totalmente rotas, están totalmente dañadas, reflejan mucho en lo exterior, pero en el interior se están muriendo. Entonces el favorito a los ojos humanos era descartado. ¿Por qué? Porque el Señor no quería a otro Saúl, no deseaba a otro Saúl. Ya había experimentado el pueblo de Israel con un hombre como Saúl, y el Señor ya no quería a ese tipo de hombre, quería a una persona que tuviera un corazón íntegro, que pudiera escuchar bien la voz de Dios, y el Señor se iba a encargar de lo demás. Entonces el favorito a los ojos humanos era descartado, y ahora es traído el segundo hijo, Abinadab, ante Samuel, pero el Señor le dice no. Y después trae al tercer hijo, a Samá, pero tampoco parecía ser este el elegido. Y así pasó uno, así pasó el otro, pero siempre en un orden de quién era el más apto. Hasta que se acabaron las opciones, hasta que pasó como en la reta de fútbol. Pues ya ese es el último que queda. Y le dice Samuel: ¿hay otro hijo, Isaí? ¿Hay otro hijo que tengas? ¿Hay otra opción más? Esa es la gran pregunta de Samuel a Isaí.
y le dice, me queda uno, pero ese está apacentando las ovejas. ¿Te fijas el trabajo o la diferencia del trabajo de guerra al trabajo de apacentar ovejas? A la vista humana pudiera ser diferente. Pero David también se enfrentaba con esas poderosos animales que se enfrentaban contra sus ovejas. Y después lo expone David cuando se enfrenta al Goliat, a ese gran hombre, a ese filisteo. Entonces el menos apropiado resultó ser el apropiado para ocupar el puesto como rey de Israel. Dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Fíjate, fue testigo en medio de sus hermanos que él era el ungido por el Señor. Y yo creo que fue un shock que tuvieron los hermanos, porque decían, yo soy experimentado en la guerra, yo que tengo experiencia, como el menor pues va a ser el ungido y no yo. Pero no solo esta ocasión fue en la que no había sido considerado David, sino que también cuando el filisteo llamado Goliat se enfrenta contra el pueblo de Israel, David sale a la pelea, sale como el menos favorito. Y primeramente sus hermanos le dicen que se retire del lugar como joven que era, como inexperto en la guerra. Pero David dice, yo me voy a enfrentar a ese experimentado Goliat. Y cuando escucharon a David que él se enfrentaría a Goliat, lo trajeron a Saúl y explicaron las palabras de David a Saúl. Y en 1 Samuel 17:33 dice, si gusta acompañarme ahí, es un capítulo adelante, dice ahí la escritura, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Las apuestas, las estadísticas estaban todas a favor de Goliat. David era el menos favorito, era el menos apropiado para enfrentar a Goliat. Pero ¿cuál fue la sorpresa? David estaba al lado del Rey de Reyes. Déjame decirte que tú estás al lado del Rey de Reyes. Y aunque seas el menos favorito, eres el gran favorito del Señor. Cuando te tomas de la mano de Dios y estás a su lado, te conviertes en un ganador. Si el Señor encuentra en ti ese corazón íntegro y lleno de fe, rompes contra todo pronóstico que esté en contra tuya. Porque, ¿sabes? Hay alguien a nuestro lado diciéndonos, no eres el apropiado ante los ojos humanos, pero has sido el apropiado delante de mis ojos. Qué increíble es Dios. Qué increíble es Dios, iglesia. Así podemos no solo poner estos casos en los que David era el menos favorable para ganar una guerra, sino también podemos poner otros muchos ejemplos donde fue a pelear con ejércitos grandes, contra ejércitos poderosos, pero aunque las estadísticas decían que el pueblo de Israel iba a perder, siempre aparecía la mano de Dios ahí peleando por su pueblo. Y Dios siempre los levantaba en victoria. ¿Te identificas con David? ¿Te identificas con David? Dices, mis hermanos son más capaces que yo. El que está a mi alrededor es más capaz que yo. Quizás tus padres han puesto primero los ojos en los más grandes antes que ti. Han visto cualidades en tus hermanos y en ti, ¿no? Pues déjame decirte que delante de los ojos de Dios eres valioso. Ese es nuestro primer ejemplo, David. Fue el menos apropiado, pero terminó siendo el apropiado para ocupar ese gran puesto como líder
y como rey de Israel. Vamos a ver un segundo hombre que también fue menospreciado, y es Pablo. Seguramente conoces la vida de Pablo. Vamos ahí al libro de Hechos, capítulo 9. Vamos ahí al libro de los Hechos, capítulo 9, versos del 10 al 15. Es muy interesante también la vida de Pablo. Dice ahí, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y dice la Escritura: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Este segundo ejemplo es Pablo, este hombre que tenía un pasado fuerte, porque había sido un líder perseguidor de los cristianos. No solo los perseguía, sino que consentía en la muerte. Y un ejemplo más destacado vemos cuando consiente la muerte de Esteban, uno de los grandes mártires, y cuando Jesús le sale al encuentro y le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Comienza a conversar con Pablo y le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Entonces el Señor le da ciertas instrucciones de ir a cierto lugar para esperar instrucciones de parte del Señor. Entonces te fijas cómo Ananías tenía un concepto negativo de Pablo como el menos apropiado, y no solamente fue Ananías, sino también fueron otros discípulos más que decían: pues este nos va a matar, este va a hacer malas cosas contra nosotros. Quizás alguien cercano, posiblemente alguien cercano, te haya dicho que tu pasado no te hace merecedor de servirle a Dios. Quizás tu pasado te dice: ¿sabes qué? No eres merecedor de servirle a Dios, porque tú has hecho esto, tú has hecho el otro, tú te has portado así, tú te has portado asado, tú no eres merecedor. Es tan poderosa la mente, porque te pone ese pasado, no eres el apropiado por la vida que has llevado. Y déjame decirte algo: ciertamente en la vida tomamos malas decisiones, y eso, claro, es porque vivimos en una vida separada totalmente de Dios. Cuando vivimos separados de Dios, cuando vivimos sin escuchar su voz, tomamos malas decisiones, y esas malas decisiones traen consecuencias a nuestra vida. Pero esos fantasmas no pueden seguir estando ahí presentes alrededor de nosotros, diciéndonos que nosotros no somos los apropiados para servirle. Primeramente tienes que reconciliarte con el Señor, pedirle perdón por la vida que has llevado, pero te puedo decir que también en la palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así es la gente, así es la familia, te juzga y te dice: pero tú hacías esto, tú hacías el otro, pero mira cómo tomabas, pero mira lo que hacías tú, pero mira cómo tratabas a la gente. Menosprecia quién eres, menosprecia el sacrificio que el Señor Jesús ya ha hecho por ti en la cruz.
Tu pasado no debe de seguir arrastrando tu presente. Tu pasado es para dar testimonio del lugar de tinieblas donde el Señor te sacó y decir a los demás: de ese mismo lugar el Señor te quiere sacar a ti. Por ese lugar yo ya pasé, por mis malas decisiones, pero mi deber es decirte: no pases por allí, porque puedes morir y puedes perderte. Posiblemente te identifiques también con Pablo. El Señor ya ha pagado por ti esos errores, ya los ha pagado en la cruz. Ahora es tiempo de caminar y de servirle, porque aunque eres el menos apropiado por tu testimonio pasado, ¿sabes? Vas a ser un instrumento de bendición a otras personas que están pasando por lo mismo que tú, por lo mismo que tú ya pasaste. Aunque eres el menos apropiado, para Él sigues siendo el apropiado para ser un gran servidor en las manos del Altísimo. ¿Puedes decir amén ahí donde estás? Puedes bendecir a otros con tu vida. ¿Sabes? Ese testimonio que tú tienes, ese lugar de donde el Señor te ha sacado, es para bendición a otras personas. Si Dios te ha sacado del alcoholismo, si Dios te ha sacado de la drogadicción, si Dios te ha sacado de la pornografía, si Dios te ha sacado del lugar de tinieblas, ese es un testimonio grandioso para otras personas. Dice la Escritura, y Pablo lo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 13:14. Qué buenos ejemplos de los menos favoritos terminaron siendo los favoritos de Dios. Y vamos a ver un último ejemplo. Este último ejemplo también es sorprendente, es muy sorprendente, porque este hombre también fue menospreciado. Quizás por este hombre ya no daban nada. Pasó por la cárcel, fue vendido por sus hermanos, pasó miles de cosas, pero terminó siendo el apropiado delante de los ojos de Dios. Y este hombre es José el soñador. Cuando hemos llegado a este último ejemplo de cuando no somos los apropiados delante de los ojos humanos y que lo somos del Señor, este hombre impacta con su vida. Este joven y destacado por llamarse el soñador, por interpretar sueños, fue hijo de Jacob y sufrió envidia de parte de sus hermanos por el amor tan grande que le tenía a su padre. Vamos a verlo ahí en Génesis capítulo 37, versículos del 5 al 11. Dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Primeramente es vendido este hombre, José, es vendido por sus hermanos para ser un esclavo en Egipto. Y déjame decirte que la vida que lleva José, según las Escrituras, es una vida muy incierta. Porque primeramente pues es vendido como esclavo, después es llevado a Potifar, uno de los principales del faraón,
pero por el acto malo de una mujer, este hombre es encarcelado injustamente. Entonces lleva una vida totalmente incierta. No sabía cuál era el rumbo verdadero que iba a tomar su vida. No sabía hacia dónde. Él ya había recibido una palabra del Señor. Él ya había recibido esa gran promesa de Dios a través de ese sueño. Pero la vida que llevaba lo hacía al menos apropiado para cumplir esa promesa de Dios. Cuando es llevado a la cárcel, ahí conoce a un copero y a un panadero y les interpreta sus sueños. A este copero, cuando sale, se olvida totalmente de José. Pero tiempo después, Faraón tiene un sueño y José, se acuerda del copero de José y lo trae ante Faraón y le interpreta el sueño y le dice que va a haber una gran hambre en Egipto, que va a haber mucha escasez. Entonces pues lo ponen al tanto y parece cambiar el rumbo de su vida, de estar en la cárcel a ser el segundo principal en todo Egipto. ¿Qué fue lo que pasó exactamente con José? Pues nunca dejó de confiar en Dios. Nunca dejó de cumplir la orden de ser obediente a Dios. Nunca lo dejó. Y esperó en Dios y cuando supo esperar a su tiempo, pues el Señor lo convirtió en ese segundo principal en todo Egipto. Entonces imagínate que te dicen que alguien que fue encarcelado injustamente, que alguien que está en la cárcel por haberse robado, por culparlo por haberse robado un pan que no fue cierto, que no tiene influencias ahí, que te digan al otro día, oye, ¿sabes qué? Ese hombre pues se va a convertir en el segundo principal de nuestra nación. No lo creerías. No creerías eso. Seguramente dirías, esas son puras mentiras. Ya parece que una persona que está en la cárcel al otro día se va a convertir en uno de los principales en Egipto o en México. Pero no era el apropiado ante los ojos humanos, pero fue el apropiado delante de la vista de Dios. Entonces Dios lo levantó como instrumento de bendición. A pesar de tener todas las estadísticas en contra, Dios lo levantó y terminó cumpliendo la promesa, porque sus hermanos vinieron ante él, se postraron ante él y le pidieron ayuda. Qué hermosos 3 ejemplos hemos visto el día de hoy. La vida de David, la vida de Pablo, la vida de José, que a pesar de no ser los apropiados, a pesar de tener todo en contra, fueron los apropiados delante de Dios. El hecho de que Él te ayude no quiere decir que nunca vas a experimentar, que nunca más vas a vivir un menosprecio o que te van a decir que no eres el apropiado, pero si sabes cuál es tu posición delante de Dios, si sabes que eres un hijo de Dios, el Señor te va a usar, hermano. El Señor te va a usar, iglesia. Leí un escritor llamado Isaac Pineda que decía: no dejes de creerle a Dios que la mejor parte de tu historia está por escribirse. A Dios le encanta usar a los menos favoritos, personas como tú y como yo. Y yo creo lo mismo. Dios sigue usando a la gente en las cuales nadie cree, pero esas personas están para romper estadísticas, están para romper pronósticos. ¿Sabes? Yo te voy a contar algo. Yo me sentía no apropiado para predicar la palabra de Dios. Yo decía, no, mi pasado me dice: mira, tú has hecho esto, tú has hecho el otro. Tu
pasado no es testimonio para ponerte ahí delante de muchas personas y predicar y decirle a las personas que Dios les está esperando. A mí me atormentaban esos fantasmas y me hacían sentir menos, me hacían sentir inútil, me hacían sentir menos, pero después entendí que esto no es así. El Señor nos ha sacado de esos lugares de tinieblas por misericordia, pero también para ser instrumentos de bendición en sus manos. Así que si tú estás pasando por esta misma situación, si nadie ha creído en ti, si te han echado de menos y te han dicho no, tú no sirves, tú no eres apto, tú nunca vas a poder hacer esto, deja decirte que si a Dios le place un día decirte, ¿sabes qué? Tú vas a ser usado, créelo, porque vas a ser usado por Dios. Vas a ser usado por Dios. No eres el favorito a los ojos humanos, pero si tu corazón es íntegro al Señor, eres el favorito de Él. Y eso sobrepasa todo, absolutamente todo, porque si ya Dios te ha echado ojo, deja decirte que vas a experimentar grandes cosas. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, te damos la honra y la gloria. Te damos la honra y la gloria, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor. Hay mucha gente, Señor, que ha pasado por rechazo. Hay gente que ha sido menospreciada por su color, por su raza, por la ciudad de donde es, por el lugar de donde ha crecido, por su apariencia, por sus cualidades, por sus conocimientos. Hay gente que ha sido humillada. Señor Jesús, yo he leído que tú has pasado por eso. Hubo gente que menospreció el lugar de donde tú venías. Hubo gente que menospreció tus palabras. Y tú entiendes, Señor, a las personas que están pasando por esta situación. Tú entiendes a las personas que están pasando por humillación, por menosprecio, Señor. Y te pido, Señor, que tú traigas confianza, tú traigas palabra a ellos, tú traigas ánimo, tú los levantes en victoria, Señor, porque sé que estás preparando a los menos favoritos, Señor, para usarlos para grandes cosas. Porque sé, Señor, que tú vas a utilizar a nuevas generaciones, como pasó con David, Señor. Tú ya no querías a otro Saúl, ya no querías a hombres experimentados en lo exterior, Señor, pero inexpertos en la parte espiritual. Tú quieres hombres, Señor, tú quieres mujeres, Señor, íntegros, con un corazón, Señor, humillado, entregado a ti, oh Dios. Por eso, Señor, te pido en esta hora que tú levantes a estas personas que están pasando por una situación similar, por una situación de menosprecio, por una situación, Señor, en la que ellos no son calificados como los aptos, Señor. Yo creo que en tus manos somos útiles. Yo creo que tú eres el alfarero y tú estás haciendo ese barro perfecto. Yo lo creo, Señor, porque a pesar de mis condiciones, a pesar de mi vida, Señor, tú también has tratado conmigo y puedo ver el fruto. Puedo ver el fruto, Señor. De verdad, Señor, gracias. Puedo ver ese fruto, Señor, de dar mi vida, Señor, de entregar mi vida a ti, Señor, y que tú vayas quitando lo que estorba en mi vida, Señor. Gracias porque
has convertido y sigues convirtiendo ese barro, Señor, en ese instrumento necesario para lo que va a ser hecho, Señor. Hazlo en la vida de las personas que están pasando por una situación similar. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga, iglesia. Voy a dejar el lugar a nuestro pastor. Gloria al Señor. Pues agradecemos al Señor por su palabra. Creo que nos ha ministrado en esta mañana. Somos los menos favoritos. Eso es una realidad. Pero Dios ha puesto sus ojos en nosotros. Dios ha puesto. Así es de que lo que somos es por Él y gracias a Él, y no tenemos de qué gloriarnos. A Él sea la gloria. Pues hermanos, nos despedimos esta transmisión, invitándolos este fin de semana. La iglesia Monte de los Olivos cumple su aniversario número 35, así es de que vamos a estar celebrando el día jueves, viernes, sábado y domingo. Va a haber transmisión esta semana, jueves, viernes, sábado y domingo. Queremos invitarlos ahí desde sus hogares, que se prepárense, tenemos que celebrar. Sí, hay muchas cosas que celebrar, y el domingo concluimos con una comida, claro, ahí ustedes de su casa, celebrando la fidelidad del Señor. Vamos a orar para despedirnos en esta tarde. Padre y buen Dios, Señor, muchas gracias, Señor. Gracias por haber puesto tus ojos en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por ello. Gracias por haber puesto tus ojos en nosotros. Hoy te bendecimos y te damos honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.